Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Tiene usted el uso de la palabra, señor senador David Penchina. Presidente. Con su permiso, señor presidente, señoras y señores senadores, hay momentos y decisiones que nos definen e identifican como nación. En nuestro país, uno de los más emblemáticos ocurrió en la tercera década del siglo XX, cuando el entonces presidente de la República, el general Lázaro Cárdenas del Río, decretó la expropiación petrolera, una acción crucial para la consolidación del Estado mexicano de ese entonces. En el marco del 77º aniversario de la expropiación petrolera, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI en el Senado de la República reconocemos a quienes hicieron posible ese acontecimiento. Al efecto, es oportuno hacer una breve pero sustancial remembranza de los principales momentos en torno de la nacionalización de las empresas petroleras en 1938. Más allá de la poesía o los romanticismos, la historia tiene memoria. En principio nos debemos remontar a la etapa del Porfiriato, periodo en que las empresas extranjeras recibían grandes beneficios de la riqueza natural de nuestro país, casi siempre en detrimento de los trabajadores mexicanos. En consecuencia, la Constitución de 1917 estableció la restitución de la propiedad de las riquezas del subsuelo a la nación, por lo que las compañías petroleras crearon la Asociación de Productores de Petróleo en México. De esta manera, el 27 de septiembre de 1935 fue creado el Sindicato Único de Trabajadores Petroleros, mismo que el 29 de enero de 1936 se unió al Comité Nacional de Defensa Proletaria. Posteriormente, debido a las deplorables condiciones de trabajo que había en la industria petrolera, el Sindicato Único de Trabajadores Petroleros formuló un proyecto de contrato general de trabajo y para exigir su cumplimiento el 28 de mayo de 1937 estalló la huelga. Las principales exigencias del pliego petitorio fueron que las compañías deberían pagar los salarios caídos, elevar los salarios y mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores. Después, ante el desacato de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y pese a los buenos oficios del general Cárdenas, quien fungió como mediador entre el sindicato y los empresarios, no fue posible que llegaran a un acuerdo, por lo que en 1938, en un día como hoy, se decretó la expropiación de los activos y de los bienes de la industria petrolera para reorganizar, concentrar y coordinar la industria nacionalizada. Posteriormente, el 7 de junio se creó Petróleos Mexicanos, Pemex, así como la distribuidora misma de Petróleos Mexicanos. El sindicato exigía 40 millones de pesos de aquel entonces, pero las empresas se negaron y promovieron amparo contra el fallo, acción que les fue negada y además los obligaron a subir los sueldos y a mejorar las condiciones de trabajo como correspondía a un Estado de Derecho naciente. Ante este panorama, el señor presidente Cárdenas buscó convencer al sindicato para que aceptaran un pago de 26 millones, en donde, sin embargo, a través de sus buenos oficios, no hubo acuerdo alguno. En consecuencia, atendiendo su llamado con la historia, el 18 de marzo de 1938, el entonces titular del Ejecutivo Federal anunció a su gabinete la decisión de expropiar la industria petrolera. Así, horas después, en todas las estaciones de radio de la República, Lázaro Cárdenas se dirigió al país entero y le comunicó que se llevaba a cabo la expropiación de las empresas petroleras ante la intransigencia en su negativa a someterse a las leyes mexicanas. De esta manera, se terminó con el privilegio de intereses particulares de los empresarios para dar paso al respeto de los derechos de los trabajadores y la utilidad pública de los bienes nacionales. Asimismo, con la creación de Pemex, inició una historia de grandes éxitos, de desarrollo y prosperidad para todas y todos los mexicanos. Seamos claros, insistamos y dejemos de jugar con las palabras. En 1938 lo que se expropió fue la industria petrolera,
no el petróleo. El petróleo era nuestro desde 1917. El petróleo estaba plasmado ya en nuestro texto constitucional desde aquella época. El 18 de marzo de 1938, México rompió un paradigma en materia de explotación de recursos energéticos. Con ello garantizó que la renta petrolera sirviera de cimiento al desarrollo nacional a lo largo prácticamente del siglo pasado, en los últimos 77 años. A 77 años de distancia, México vuelve a romper paradigmas en cuanto a la explotación y aprovechamiento de la riqueza energética. Si el general Cárdenas abrió la puerta del desarrollo del siglo XX, el Congreso de la Unión y el titular del Ejecutivo abrieron la puerta del desarrollo del siglo XXI con una premisa básica: lo establecido y la inamovibilidad era el peor enemigo de la industria energética. Había que atreverse a transformar lo que ya se había agotado hace varias décadas y que hoy estamos pagando con niveles de producción bajos, y a preservar un Estado para la nación en donde lo único que no cambió, como desde 1917 está en nuestra Constitución, es que la propiedad de los hidrocarburos es y seguirá siendo de todas y todos los mexicanos. Por ello, a la luz de 7 décadas, la reforma constitucional en materia energética aprobada por esta legislatura por una amplísima calificada mayoría prueba su oportunidad y su valía. Esta le permitirá a la industria petrolera nacional romper los vicios de un modelo monopólico, preservando la propiedad sobre los recursos naturales y fortaleciendo a Pemex, la empresa productiva hoy del Estado mexicano, la empresa de todos los mexicanos, para sentirnos orgullosos de ella. Que no haya dudas, la reforma energética es y será positiva para el país y para los ciudadanos. La gradualidad de los cambios solo confirma su trascendencia. Los pequeños cambios tienen efectos inmediatos que se diluyen en el tiempo. Las grandes transformaciones de una nación tienen horizontes de corto, mediano y largo plazo, y es la distancia de los hechos lo que confirman su valor. Así sucedió con la ciudadanización de los órganos electorales, con la autonomía del Banco de México o la aprobación de un tratado de libre comercio que hoy da dividendos sin los cuales no entenderíamos a esta nación nuestra. Así sucederá con la reforma energética que ha abierto las puertas de México a la competencia y a la transparencia. 18 de marzo del 2015, sin dogmas ni verdades a medias, México vuelve a garantizar que los recursos energéticos sirvan de cimiento del desarrollo. En su tiempo y circunstancia lo hicieron posibles los liderazgos nacionales encabezados por Cárdenas en 1938. En su tiempo y su circunstancia, esta generación de mexicanos podrá aquilatar la dimensión de lo logrado por la reforma energética, de la expropiación de los medios de producción al fortalecimiento de la industria nacional como medio para alcanzar el desarrollo. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor senador.